RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Humberto Abanto, abogado procesalista penal. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Abanto. Un gusto tenerlo a través de RCR. ¿Cómo está? ¿Cómo está, don José? Muy buenos días a toda la audiencia de RCR. Un placer estar acá como siempre. Bien, el Tribunal Constitucional declaró fundado ayer un habeas corpus presentado contra la sentencia que en su momento anuló el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori, ¿no? El cual le fue concedido en el año 2017 por Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Ayúdanos a interpretar la decisión del Tribunal Constitucional, ¿no? Porque genera pasiones encontradas, pero yo quería que usted nos ilustre en el plano jurídico, ¿no? Cómo entender esta decisión del tribunal, ¿no? Bueno, don José, fíjese, el tema del derecho se vuelve muy confuso cuando las pasiones políticas entran en juego. Y cuando además los órganos de resolución judicial o jurisdiccional quedan atrapados en este dilema político. ¿Qué ocurrió? Don Alberto Fujimori, sin duda alguna, es un personaje controversial y controvertido en la política peruana. Fue condenado por delitos de asesinato y fue condenado a una pena bastante larga, 25 años. En esas circunstancias, el año 2017, en el marco de una situación política compleja, el presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó. Le dictó un indulto humanitario. Ante la protesta de los familiares, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso la revisión judicial de ese indulto. Y el juez supremo instructor, así se llama el cargo, porque Fujimori fue procesado con el Código de Procedimientos Penales, expidió una resolución que fulminó el indulto. Frente a esa resolución se planteó un habeas corpus. Y el Tribunal Constitucional se ha dividido en dos bloques de 3 votos. Miranda, Espinosa Saldaña y Ledesma, por un lado, declarando improcedente la demanda, y por el otro están Ferrero, Sardón y Blum. Los que están en contra sostienen que se violarían las obligaciones internacionales del Perú al dar el indulto y por lo tanto la demanda es improcedente. Quienes han declarado la sentencia a favor establecen que Fujimori no ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad, algo que quedó específicamente aclarado por el propio juez supremo César San Martín, y que por lo tanto las prohibiciones contenidas en la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra amnistías e indultos no operarían como un freno para el indulto humanitario, y que por lo tanto la demanda es fundada y corresponde restablecer la eficacia del indulto. Esto ha partido al país en dos. Entre quienes, usted ha visto las portadas nos acaba usted de relatar las portadas de los medios, entre quienes condenan la resolución del Tribunal Constitucional y quienes la aplauden. El gobierno inclusive ha cometido el gravísimo error de pronunciarse. Un gobierno no puede pronunciarse a propósito de un caso particular, mucho menos en relación a una sentencia del Tribunal Constitucional, porque politiza la decisión jurisdiccional. El gobierno, por mandato de la Constitución, tiene el deber de cumplir y hacer cumplir las resoluciones jurisdiccionales. Ninguna norma constitucional le permite rezongar para hacerlas cumplir, para ser más claro. Y cuando sale el presidente de la República y pone un tuit, sale el presidente del Consejo de Ministros y dice que el Tribunal Constitucional debe desaparecer, y otros, el canciller, el señor Landa, dice que esta sentencia debe ser anulada, lo que están expresando son posiciones de partes procesales cuando les corresponde ser neutrales y cumplir con su deber constitucional. Es una pena que el señor Landa muestre este nivel de ignorancia constitucional y de falta de criterio en el cumplimiento de sus responsabilidades como ministro de Estado. Él ha sido presidente del Tribunal Constitucional, ¿no?
Lamentablemente sí, ¿no? Y es una pena que no tenga la sindéresis y la capacidad suficiente de autocontrol ante una situación desagradable. Ninguno de los tres ha recordado el gran consejo de Maquiavelo, y que el príncipe debe ser circunspecto, tiene que saber guardar silencio, tiene que saber ser prudente. Y ellos en este momento ejercen poder público. Y cuando nos dicen que tienen el derecho de criticar las resoluciones jurisdiccionales, tengo que recordarles que no están hablando como ciudadanos, sino como agentes de poder. Quienes tenemos el derecho de criticar las resoluciones jurisdiccionales somos los ciudadanos. Los agentes de poder no tienen derechos fundamentales, tienen competencias. Y ese es un tema que ha quedado claramente establecido por nuestro Tribunal Constitucional. Ahora, doctor Abanto, usted acaba de explicar, ¿no? Genera pasiones, no solamente en el plano político, sino también los desencuentros en el plano jurídico, en el plano constitucional. Hay quienes consideran que se tiene que acatar la decisión del Tribunal Constitucional, pero también hay quienes consideran que se puede apelar a organismos supranacionales. ¿Estas dos posiciones son válidas? No, a ver, digamos, se tiene que acatar el fallo del Tribunal Constitucional. La decisión del Tribunal Constitucional como tal no puede ser objeto de impugnación alguna. Pero lo que ocurre es que como el Perú es parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos, y dentro de este sistema se produjeron algunas sentencias, por ejemplo el caso Barrios Altos y el caso de La Cantuta, que condenaron al Perú por una grave violación de los derechos humanos. En esos casos que ameritaron el procesamiento y la condena del señor Fujimori, los familiares tienen expedito el derecho de acudir ante la Corte Interamericana. ¿Qué ocurre aquí? La Corte Interamericana en el año 2018 tuvo un pronunciamiento a propósito del indulto del 2017, en el que tibiamente insinuó la necesidad de anularlo. No se decidió anularlo ella misma, pero dijo que los órganos nacionales debían revisar la validez de ese indulto desde los criterios de la doctrina establecida por la Corte Interamericana. Hay una desgracia para don Alberto Fujimori aquí, y yo tengo que advertirle, y es que conforme a la actuación del presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros y el canciller, el Perú como Estado parte se allanará a cualquier requerimiento de los deudos de La Cantuta para que se anule este indulto. Para mí es claro que el Perú como Estado parte en el proceso, no se va a defender. Y es claro que va a aceptar cualquier pretensión que se plantee en el sentido de anular el indulto. Y que la Corte Interamericana actuará en consecuencia. Porque hay algo que todos tienen que tener claro. El señor Fujimori y su defensa no estarán presentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Será decidido sin que se escuche al señor Fujimori y a su defensa. ¿Y por qué ocurre eso? Que no va a ser escuchado la defensa. Porque ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la parte es la víctima y el Estado supuestamente agresor, que es el responsable. Los individuos agresores no toman parte en el proceso en el sistema interamericano. Y así que dada la posición, yo le vaticino que usted va a ver al procurador Huerta Guerrero llevando la voz del Estado peruano para decir que el Estado, el gobierno del Perú, representando al Estado parte, se aviene a las solicitudes que planteen los familiares en los casos Cantuta y Barrios Altos. Y podríamos retornar una figura muy parecida a la del 2018, que esto venga nuevamente al Poder Judicial. No. ¿Sí, no? No, la Corte va a fulminar el indulto y Fujimori regresará al penal. Ya no lo tiene que resolver la Corte en el país. No lo van a devolver porque ya se agotó todas las instancias nacionales. Habló la Corte Suprema, habló el Tribunal Constitucional, ya queda habilitada la jurisdicción de la Corte Interamericana.
Y como país signatario tenemos que respetar eso. Y como país signatario tenemos que respetar eso en un tema que yo llamo la atención y creo que es necesario ya empezar a promover la reforma del sistema interamericano de protección de derechos humanos, porque se ha permitido, antes el juicio era solo la Comisión Interamericana contra el Estado parte. Se ha permitido la participación de las víctimas, pero no se permite la participación de los particulares a los que se atribuye la violación de los derechos humanos. Entonces, si el Estado decide no defenderse, un particular termina afectado por un fallo del sistema interamericano y perjudicado por eso, sin que haya tenido oportunidad alguna de ser oído, violando la regla del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho de ser oída por un tribunal competente, independiente e imparcial para la defensa de sus derechos. Entonces, ¿cómo es posible que en el propio sistema interamericano se establezca un modelo de proceso que está absolutamente desequilibrado y que termina perjudicando a particulares sin que puedan ser escuchados mínimamente? Ahora, en el escenario que usted nos está describiendo, doctor Abando, decide la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La defensa, los familiares de Alberto Fujimori ya no tendrían derecho de hacer una apelación hacia adelante, ¿ya es un caso cerrado? Cerrado. Cerrado, o sea, tiene que cumplir su condena de 25 años. Van a inhabilitar la vía del indulto, de la gracia presidencial, y van a procurar que Alberto Fujimori termine como Rudolf Hess, muerto en la prisión. Ahora, le pido un ejercicio que nos ayude, por favor, ya en el plano político, en el plano jurídico, ¿no? ¿Era pertinente la decisión del Tribunal Constitucional de adoptar esa medida, considerando además que el habeas corpus no lo presentó la defensa directa de Alberto Fujimori, sino otra persona, ¿no? O sea, ¿la circunstancia era la más propicia? Lo que pasa, don José, es que la justicia lleva una venda. Y lleva una venda para no mirar lo que está ocurriendo a su alrededor al momento en que tiene que tomar una decisión. Y el hecho es que en nuestro sistema cualquier persona puede plantear un habeas corpus a favor de otra cuando ve que es víctima de una violación de su derecho a la libertad personal. Así de fuerte es la protección del derecho a la libertad personal en nuestro sistema jurídico. El tribunal se ha pronunciado cuando ha llegado la oportunidad. Vivimos una situación complicada y compleja desde la perspectiva política, pero jurídicamente hablando también, porque en el Perú se presenta una situación que yo no encuentro par en la historia del derecho, y es la revisión del perdón presidencial. El perdón presidencial no tiene ninguna revisión en otros países, ni por sistemas nacionales ni por sistemas internacionales. Y además, la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las amnistías, indultos, prescripciones y eximentes de responsabilidad está dirigida expresamente, y yo he revisado con cuidado toda la jurisprudencia de la Corte, a la determinación de las responsabilidades, lo que se llama la investigación y sanción. Resulta curioso, y va a ser un debate lamentablemente que no se va a librar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si es que los estados, frente a los violadores de derechos humanos, tienen la potestad de la crueldad. Si es que una pena en un hombre de 83 años con enfermedades crónicas no se transforma en un trato cruel, inhumano y degradante. Y no se va a poder librar este debate porque Fujimori no va a ser escuchado y su defensa no van a ser escuchadas. Por eso es que yo me conmuevo ante la inocencia de mi amigo querido, el doctor César Nakazaki, cuando dice que vamos a la Corte Interamericana, porque él no va a ir, él no va a ser recibido. Yo conozco esta experiencia. Cuando la Corte Interamericana
intervino en el caso del Frontón, que se había hecho una anulación de una sentencia por parte del tribunal que ya fue corregida. Nosotros pedimos la palabra como abogados de los marinos y la Corte Interamericana no nos permitió participar. Y tuvimos que asistir a escuchar nada más a un Estado que no se defendía y a unas partes que hablaban contra nosotros sin que nosotros pudiéramos defendernos. Entonces, yo tengo que advertirle a César, a quien quiero mucho, que va a vivir la frustrante experiencia que yo viví en San José de Costa Rica con ocasión del caso del Frontón. Finalmente, usted iniciaba esta intervención indicando la posición que ha asumido el gobierno como tal. Primero el presidente a través de una cuenta Twitter, luego el presidente del Consejo de Ministros que en realidad ha atacado directamente, ¿no?, al Tribunal Constitucional, ¿no?, porque ha señalado que es una institución que viola la Constitución y la ley, ¿no?, y que debe desaparecer. Acto seguido, el ministro de Relaciones Exteriores, expresidente del Tribunal Constitucional, César Landa, dice que este fallo no es válido porque va en contra de las decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto puede pesar en la decisión de la Corte o no? Pero no es que vaya a pesar. ¿Sí, no? Lo que ocurre es que el Perú va a estar representado por delegados de esa gente. ¿Ya? El señor Huerta Guerrero, que es el procurador supranacional, va a llevar la voz de esa gente. Y va a repetir lo que diga esa gente. Y uno tiene que escuchar con paciencia y tratando de no enfadarse a un hombre como el señor Landa, que habiendo sido presidente del Tribunal Constitucional no tiene la menor idea de la diferencia entre la compurgación de la pena y un beneficio penitenciario, pero que habla como si supiera. Y así lo dejó escrito en la sentencia del caso Wolfenson. Entonces, un hombre con un conocimiento tan rudimentario de estas materias invoca una jurisprudencia que no detalla, porque la coge en bloque. Dice, porque la doctrina de la Corte Interamericana, ¿cuál? ¿Cuál es la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que no se puede indultar humanitariamente a un condenado por delitos de violación de derechos humanos? ¿Cuál es el caso? Que me dé el nombre y que señale el párrafo de la sentencia. Eso no es verdad. Toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos producida hasta la fecha está dirigida exclusivamente a impedir que se frustre la investigación, procesamiento y sanción de las violaciones de derechos humanos. Ninguna resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos contenciosos o en opiniones consultivas se ha dictado en el sentido de establecer que no es posible dar disposiciones humanitarias contra los condenados por delitos por violación de derechos humanos. Eso es una mentira y es una ficción. Y es pretender extender una excepción como si fuera una regla general. Es una lástima que personas de ese tipo pretendan guiar la opinión jurídica del país. Doctor Humberto Banto, como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Lo vamos a estar molestando. Este es un tema que, como usted bien lo dice, recién está comenzando, pero despierta pasiones, pero también despierta de recoger opiniones de gente ilustrada como usted y que conoce justamente toda la jurisprudencia y el marco y análisis procesal penal. Le agradezco la gentileza, como siempre, muy amable. Un abrazo, José. Cuídese, por favor. De igual manera, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.